eternidad, por nuestra vida eterna. Y ahora, Jesucristo, hermanos, después de esto hemos visto la semana pasada, y la semana pasada yo sé que ha sido quizás un sermón bastante pesado en cierta manera, porque hemos visto varias doctrinas que van en contra de lo que el hombre normalmente quiere creer. Y Jesucristo, al ver estas multitudes que quieren seguirlo, pero que están ciegos, que no entienden realmente quién es Él, que no comprenden realmente quién es Él y que están inmersos en la incredulidad a pesar de que dicen seguirlo, Jesucristo los confrontó con una doctrina que es la soberanía de Dios en la salvación. Y Jesucristo no dudó en confrontarlos con eso. Y Jesucristo literalmente les dijo, si alguien va a venir a mí es porque el Padre le tiene que traer. Justo después de que Jesucristo les dijo, y ustedes no creen en mí, no quieren creer en mí, ustedes son unos incrédulos, Jesucristo los confrontó con el hecho de que ellos necesitan desesperadamente una obra sobrenatural de Dios para creer en Él. Jesucristo mismo les dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y la semana pasada, hermanos, hemos hablado de esto y Jesucristo nos ha mostrado cómo es necesaria una obra sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas para que podamos creer en Él, para que podamos entender quién es Él. Hoy día en la mañana hemos estudiado con los hermanos que están pasando los cursos de membresía el pecado en el hombre. ¿Qué ha causado, hermano, el pecado en el hombre? El pecado ha causado, hermanos, en nosotros que estemos completamente muertos. Un muerto puede creer, un muerto puede ver, un muerto puede entender. La verdad es de que no. Y en este pasaje en Juan capítulo 6, hermanos, estamos viendo esa muerte espiritual. Porque estos hombres que acaban de ver supuestamente un gran milagro, estos hombres que acaban de ver supuestamente una gran señal, que acaban de comer miles de personas habiendo sido alimentadas por Cristo, están completamente ciegas. ¿Te acuerdas lo que le dijeron a Jesucristo? Después de haber visto ese milagro, estas personas le van a decir a Jesucristo, ¿qué obra haces para que creamos en ti? ¿Qué milagro haces, pues, para que creamos en ti? Bueno, esa es la ceguera en la que el hombre está. Puede tener al Mesías enfrente haciéndole milagros y no puede entender quién es Él. ¿Te acuerdas lo que hemos visto la semana pasada? Estos hombres, después de que quisieron hacerlo rey a Jesucristo porque les dio unos panes y unos peces el día anterior, estos hombres ahora le van a decir, tú eres el hijo de José, ¿cómo tú nos vas a salvar? ¿Cómo tú nos vas a dar la vida eterna si tú eres el hijo del carpintero? ¿Sí? Bueno, esa es la ceguera, esa es la muerte espiritual en la que todo hombre está. Y Jesucristo nos ha mostrado esto, y Jesucristo les dijo explícitamente a estos hombres, ustedes necesitan de una obra de Dios. Si Dios no obra en ustedes, no van a venir a mí. No van a venir porque ustedes no quieren, porque ustedes tienen responsabilidad en que lo único que quieren es alimentarse y saciar su estómago y no tienen los ojos puestos en la eternidad. Y su situación es tan desesperada que lo único que puede solucionar esta muerte en la que ustedes se encuentran es Dios y su soberana obra en el corazón de aquellos que Él ha decidido salvar. Y ahora vamos a comenzar, hermanos, esta parte del Evangelio de Juan, versículo 47, en la cual Jesucristo, después de que nos dijo de que es la obra de Dios en la vida del creyente, lo cual nos abre los ojos, nos da un nuevo corazón para que entendamos quién es Cristo, es solamente esa obra la cual puede guiarnos a la salvación. Jesucristo ahora en el versículo 47 nos va a mostrar qué es lo que produce esa obra. Y después de eso Jesucristo nos va a mostrar por qué necesitamos tanto de que Dios nos lleve a la fe en Jesucristo, porque es que estamos desesperadamente necesitados por conocer y entender y poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y escucha una vez más el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Justo después de que Jesucristo, ¿te acuerdas lo que les dijo? Versículo 44 al 44 al 46. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está, dijo Jesucristo. Esto es algo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Y serán todos enseñados por Dios. Así, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, en aquellos en los cuales Dios ha obrado? ¿Qué es lo que sucede? En aquella persona en la cual Dios verdaderamente ha obrado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se va a notar en esa persona?
Escucha una vez más el versículo 47. Esa persona, Jesucristo dice, va a creer en Él y va a tener la vida eterna. Y Jesucristo, hermano, una vez más nos está mostrando cuál es la manifestación de aquellos en los cuales Dios va a obrar, en los cuales Dios obra. Van a poner su fe en Él para tener la vida eterna. Ahora Jesucristo va a comenzar esta sección repitiendo una vez más estas palabras, amén, amén, de cierto, en el español. Porque hermano, lo que Jesucristo va a decir de aquí en adelante es de suma importancia. Los judíos sabían que cuando un rabí expresaba estas palabras, comenzando una enseñanza, es porque realmente no se pueden perder lo que va a decir después. Y Jesucristo le está diciendo a estos judíos, ustedes si realmente quieren tener la vida eterna, necesitan poner su fe en mí. Algo, hermanos, que ya les dijo en este mismo capítulo. En este mismo capítulo, no sé si te acuerdas, pero los judíos le preguntaron y le dijeron, ¿qué obra Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Después de que Jesucristo les dijo, ustedes tienen que poner sus ojos en lo eterno, ustedes tienen una necesidad más grande que simplemente comer cada día y llenar su estómago. Ustedes tienen una necesidad mucho más grande, ustedes deberían estar buscando una comida que a vida eterna permanezca, una comida que los libre de la muerte eterna. Estos hombres le van a preguntar, ¿qué quieres que hagamos? Ya, tú has venido de parte de Dios, ¿qué hacemos? ¿Te acuerdas lo que Cristo les respondió? Jesucristo les respondió, versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Esta es la obra que Dios requiere de ustedes, crean en mí para tener la vida eterna. Una vez más, hermanos, Jesucristo les está haciendo este ofrecimiento a estas personas y les está mostrando algo que es fundamental para nuestra fe y algo que nos diferencia de todas las demás religiones, que la salvación, hermano, es completamente gratuita. La salvación es solamente por la fe en Cristo. Si Cristo ha venido a hacer todo lo que necesitamos para estar a cuentas con Dios, lo único que el hombre se le demanda es que ponga su fe en Cristo. Y escucha, en aquellos en los cuales Dios verdaderamente ha obrado, es esto lo que se va a ver, la fe en Cristo. Es esto, hermano, es esto muy importante que tú y yo entendamos. Ahora, ¿qué es la fe? Vamos a identificarla un poco más adelante. Jesucristo va a compararla con el hecho de comer. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero hermano, la fe, en resumidas cuentas, es aquella persona la cual abandona completamente sus méritos, abandona completamente sus logros, abandona completamente el pensamiento de que yo pueda hacer algo para estar a cuentas con Dios y corre y depende y confía completamente en Cristo para esa salvación. Y es eso, hermano, algo fundamental en nuestra religión, es algo fundamental en el cristianismo y es algo que solamente el cristianismo enseña. Todas las demás religiones, la salvación es por obras. Aquí Jesucristo una vez más les dice esto a estos hombres, de cierto les digo, esto es una verdad, este es un axioma, esta es una verdad absoluta que nadie puede negar. El que crea en mí tiene la vida eterna. No va a llegar a tenerla. No, el que cree en mí ojalá llegue a la vida eterna. No, el que cree en mí ya tiene la vida eterna. Todo ha sido hecho para que esta persona tenga la vida eterna. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué creer en Cristo es suficiente para tener la vida eterna? La respuesta está en lo que Jesucristo continúa diciendo en el versículo 48. Escucha, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Pero Jesucristo nos va a explicar en un momento a qué se refiere con esto, de que Él es el pan de vida y cómo esto se debe aplicar a nuestras vidas. Pero comenzando el versículo 48, hermanos, tenemos que reconocer cómo Jesucristo se expresa de sí mismo. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Estas expresiones, hermanos, en el Evangelio de Juan son bastante importantes. 7 veces el apóstol Juan nos va a presentar este tipo de expresiones de parte de Jesucristo. Jesucristo en este pasaje va a decir, yo soy el pan de vida. Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 12 va a decir, yo soy la luz del mundo. Jesucristo capítulo 10, versículo 9 de este mismo evangelio va a decir, yo soy la puerta. Capítulo 10, versículo 11, Él va a decir, yo soy el buen pastor. Capítulo 11, versículo 25, Él va a decir, yo soy la resurrección y la vida.
Capítulo 14, versículo 6, Jesucristo va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 15, Jesucristo va a decir, yo soy la viña. Yo soy la viña. Y ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? Algo que ya hemos visto en este evangelio, pero que nos confirma una vez más el apóstol Juan a lo largo de todo este libro que estamos estudiando, es de que Jesucristo, hermano, es Dios. Esta expresión, hermano, yo soy, que Jesucristo va a utilizar una y otra vez, no son palabras utilizadas a la ligera. Estas palabras, hermano, son una representación de cómo Dios mismo en el Antiguo Testamento se presentó a sí mismo. ¿Te acuerdas del capítulo 3 del libro de Éxodo, donde Moisés se encuentra con Dios en el arbusto que estaba incendiado y que no se quemaba? Y Dios le manda a Moisés y le dice, yo te voy a utilizar a ti para rescatar a mi pueblo de la nación de Egipto. Tú vas a ser utilizado como un instrumento para librar a mi pueblo de la esclavitud en la que los egipcios los habían puesto. Y Moisés le dice a Dios, ¿quién le voy a decir a este pueblo que eres? ¿Quién le voy a decir a este pueblo que tú eres? ¿Qué nombre te voy a dar? Los egipcios estaban acostumbrados, como todas las demás naciones paganas, a tener diferentes nombres para sus diferentes deidades. ¿Y Jesucristo cómo se va a presentar en ese pasaje? Perdón, Dios cómo se va a presentar en ese pasaje. Yo soy el que soy. Ahora hay mucho que hablar de eso, en otra ocasión vamos a estudiar a profundidad ese tipo de pasajes, pero Dios se va a presentar como el yo soy, el yo soy. Y en la historia del judaísmo hay una traducción del Antiguo Testamento que incluso los apóstoles utilizaban, no sé si sabías eso. El Antiguo Testamento fue escrito en su gran mayoría en hebreo y arameo, pero en una época antes de la llegada de Jesucristo, los judíos se involucraron en una gran labor que fue traducir el Antiguo Testamento, traducirlo al griego. Y adivina cómo tradujeron esa parte de Éxodo capítulo 3, versículo 14. La tradujeron con las palabras griegas ego eimi. Adivina qué palabras Jesucristo está utilizando acá para referirse a sí mismo. Ego eimi. Yo soy el pan de vida. Hermano, Jesucristo acá una vez más está expresando su deidad y divinidad, la cual ya no tendría que haber discusión después de lo que hemos visto en el capítulo 5, en la que Jesucristo literalmente dijo, yo soy Dios. Pero por si quedara alguna duda, en el Antiguo Testamento nos encontramos a Jehová presentándose como el yo soy, y en el Nuevo Testamento nos encontramos a Cristo presentándose también como el yo soy. Y ahora Jesucristo va a añadirle algo a este versículo 48 y va a decir, yo soy, escucha, el pan de vida. El pan de vida. El pan, hermano, es una expresión, es algo que ilustra una necesidad vital. Una necesidad vital que tienen los hombres literalmente para no morir. Pero Él no solamente es un pan más. No solamente es alguien más que puede satisfacer quizás algún tipo de necesidad que el hombre tenga. No. Jesucristo se va a presentar aquí como el pan de vida. El único pan de vida. Y ahora, ¿por qué Jesucristo une estas dos expresiones, une estos dos términos, el pan y luego el pan de vida? ¿Te acuerdas en el contexto en el que nos encontramos, hermano? Nos encontramos, hermano, en el contexto en el de que hay un montón de personas las cuales están siguiendo a Jesucristo porque el día anterior comieron unos panes de cebada y ahora Jesucristo quieren que Jesucristo les dé una vez más esos panes de cebada. Y Jesucristo, hermano, una y otra vez les va a decir, no, yo he venido a ofrecerles algo más grande que esos panes de cebada. Yo he venido a ofrecerles algo mucho más importante que esos panes de cebada. Yo he venido a ofrecerles algo que esos panes de cebada, yo he venido a ofrecerles algo que esa comida que ustedes pueden encontrar en este mundo, no van a poder encontrar en esa comida. Yo soy el pan de vida. Ahora, esto es importante que tú mantengas en tu mente por lo que vamos a ver más adelante, porque una y otra vez Jesucristo va a decir, yo soy el pan de vida y el que se une a mí va a tener la vida eterna, ya tiene la vida eterna y va a ser resucitado en el día postrero. Pero Jesucristo ahora en este pasaje, después de decirles yo soy el pan de vida, y vamos a profundizar más en eso en un momento, lo que Jesucristo va a poner un contraste. Escucha versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron.
Esto es importante porque, como dije, lo que Jesucristo aquí está haciendo es poniendo un contraste entre lo que Él es y lo que estos hombres le estaban pidiendo a Jesucristo. Estos hombres, ¿te acuerdas lo que le dijeron una vez más? Le dijeron a Jesucristo, ¿qué señal haces tú pues? Nuestros padres comieron en el desierto. ¿Te acuerdas lo que le dijeron? Versículo 30 y 31. Escucha una vez más el versículo 30 y versículo 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ahora Jesucristo, hermano, va a poner un contraste entre lo que Él es, el pan de vida, comparado con lo que ellos recibieron en el desierto, ese maná que Moisés les dio, o que Dios les dio a través de Moisés. Escucha lo que Cristo una vez más va a hacer, versículo 49, vuestros padres comieron ese maná. Nadie está negando que comieron ese maná. El problema de los judíos en este pasaje es que le están pidiendo a Jesucristo ese mismo maná, cuando Jesucristo vino a ofrecerles algo mucho más grande. Cuando Jesucristo vino literalmente a ofrecerles su vida para que ellos no tengan que morir eternamente. Y Jesucristo ahora les recuerda, les dice, sí, yo sé que vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero ¿qué pasó con esos sus padres? ¿Qué pasó con esos sus antepasados? ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Sí, comieron ese maná. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Ahora, hermano, no creo sinceramente que Jesucristo solamente se esté refiriendo a de que murieron físicamente, ¿sí? Simplemente de que envejecieron muchos de ellos y terminaron muertos, terminaron en la tumba. Sino yo sinceramente creo, hermanos, de que Jesucristo está expresando aquí algo más grande, que era algo que los judíos tenían que haber entendido en el Antiguo Testamento. Hermano, ¿has leído el Antiguo Testamento, la historia de los judíos y cuando son rescatados de Egipto? Dios los rescata de Egipto, los saca de esa tierra de esclavitud, en la cual estaban destinados a la muerte, porque literalmente los egipcios querían destruir a la nación, evitando que tengan más descendencia. Y entonces Dios los rescata, hermanos, Dios los rescata y Dios les promete al pueblo judío, yo los voy a llevar a una tierra prometida. Ahora este pueblo termina en el desierto. En primera instancia, hermano, tenían que llegar a la tierra prometida bastante rápido, pero llegan al desierto y inmediatamente tú ves un problema con estas personas, un problema de incredulidad. Inmediatamente tú ves eso. Esto es muy interesante cuando leas el libro de Éxodo, porque el libro de Éxodo capítulo 15, el pueblo judío está cantando de alegría, literalmente, están danzando y cantando de alegría, y en el capítulo 16 ya se están queriendo volver a Egipto, hermano. Es así de ingrato y de incrédulo es así la incredulidad que se encuentra en ese pueblo en el Antiguo Testamento. Y parte de su incredulidad es de que una y otra vez se van a quejar como si Dios no les estuviera proveyendo o como si Dios no les fuera a proveer lo suficiente en el desierto. Y se van a quejar de que Dios nos ha sacado a este desierto y no nos ha dado comida y no tenemos agua, era mejor que nos volvamos de Egipto, ahí teníamos mucha comida, ¿sí? Y ahí, hermano, ¿qué hace Dios? Dios le da a este pueblo maná. Dios le da maná. Dios le da, incluso al pueblo algún rato le dice, sabes, estamos cansados del maná. Y Dios les dice, ok, saben, les voy a dar tanta carne hasta que les salga por las narices, hasta que se harten de la carne. No hay problema, yo les puedo proveer. Eso Dios le dice al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de que ese pueblo, hermano, había visto una y otra vez la fidelidad de Dios y cómo Dios les proveía maná, llegas tú al capítulo 14 del libro de Números y Dios los condena a muerte, a toda una generación condena a muerte, por su incredulidad, porque a pesar de que habían visto esos milagros, a pesar de que habían recibido ese maná del cielo de manera sobrenatural, realmente no confiaban en su Señor. Realmente no confiaban en Dios y tenían los ojos puestos en lo terrenal, como si Dios estuviera limitado a las cosas terrenales. Y hermano, en el Antiguo Testamento tú vas a encontrar este problema que es muy importante que tú puedas reconocer. Y es de que el pueblo de Israel, como Jesucristo mismo dice acá, hermano, muere en el desierto. Toda una generación muere a pesar de que había comido ese maná. Pero hermano, el problema más grande que tenía este pueblo es el pecado. Por eso es que estaba muriendo en el desierto.
el pecado de la incredulidad, el pecado de la falta de fe y confianza en su Dios. Y tú vas a encontrar, hermano, en el Antiguo Testamento de que el pueblo judío, un montón de personas van a morir en el desierto, 40 años van a estar ahí dando vueltas en el desierto hasta que muera toda esa generación a la cual Dios condenó a muerte. Pero luego la otra generación llega a la tierra prometida. Y te voy a hacer esta pregunta: ¿cómo fueron las cosas en la tierra prometida? ¿Bien? No, fueron mal igual. Ahí tú puedes leer el libro de Jueces. El pueblo de Israel está literalmente en la tierra prometida, pero aún así es todo un desastre. Todo un desastre. Era un pueblo que había visto milagros tras milagros tras milagros en Egipto, en el desierto, en la conquista de Canaán, de la tierra prometida, pero aún así era un pueblo, hermano, que estaba sumergido en pecado, en inmoralidad, en incredulidad. Porque lo que este pueblo necesitaba, y hermano, esto es muy importante cuando tú lees esos pasajes del Antiguo Testamento, este pueblo necesitaba algo más que ese maná que habían recibido en el desierto. Ese pueblo necesitaba algo más. Incluso ese maná en el desierto, esa agua que Dios les da en el desierto, representaban algo más. Este pueblo, hermano, no podía librarse de la muerte causada del pecado, por el pecado, a pesar de que habían comido ese maná en el desierto. Este pueblo, ¿te acuerdas la maldición de Dios en Génesis 3 por el pecado? ¿Qué le dijo Dios a Adán? De cierto te digo de que si comes de este árbol vas a morir. El pueblo de Israel comió ese maná en el desierto, vio un montón de milagros, incluso llegó a la tierra prometida, pero la muerte por causa del pecado sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. ¿Por qué? ¿Por qué se ve eso en el Antiguo Testamento, hermano? Porque el Antiguo Testamento lo que está haciendo es mostrarte de que el pueblo necesitaba a alguien, necesitaba que alguien llegue, que esos milagros, que la gente esté llena su estómago un día por el maná que cayó del cielo, no era suficiente para solucionar su verdadero problema. Y Jesucristo, hermano, les está recordando a estos judíos que conocen muy bien su historia, conocen muy bien esta historia. Y estos judíos que le están pidiendo, danos pues, a ver, como Moisés nos dio maná, otra vez volvé a darnos maná igual que Él nos dio. Y Jesucristo les está diciendo, ¿en serio ustedes creen que yo he venido simplemente para eso? Sus padres comieron ese maná, ¿y dónde están ahora? Sus padres comieron ese maná, ¿y acaso no fueron condenados por Dios también? ¿Acaso no sufrieron la ira de Dios y el castigo por sus pecados igual? Sus padres comieron ese maná en el desierto, sí, ¿y qué es lo que les pasó? Murieron, porque ese maná no era suficiente. Y hermano, es importante de que tú puedas conectar esto, porque ese maná, sí, si bien sabemos que como seres humanos tenemos ciertas necesidades temporales, tenemos la necesidad de comer, ¿sí o no? Cristo mismo sabe eso, por eso nos dice que oremos pidiendo el pan nuestro de cada día. Tenemos esas necesidades, nadie está negando, pero esa no es nuestra mayor necesidad. Y aunque el pueblo judío hubiera sido y era completa, tenía toda la provisión del maná para llenar sus estómagos temporales, sus estómagos terrenales, aún así tenían una necesidad la cual ese maná no pudo satisfacer. Por eso ellos también murieron. Y Jesucristo literalmente lo que les está diciendo a estas personas, ustedes me están pidiendo eso mismo. ¿Ustedes creen que he venido literalmente para eso? ¿Para darles otra vez estos panes de cebada para que luego igual terminen muertos? ¿En serio creen que he venido para eso? Hermano, mucha gente cree que Cristo ha venido simplemente para eso. Y literalmente quieren seguir a Cristo por esas cosas. Creen que Cristo simplemente ha venido a satisfacer mis necesidades temporales. Y lamentablemente lo que hacen es negar y despreciar la verdadera provisión que Cristo nos quiere dar. Y es aquí donde ahora Cristo les va a presentar la verdadera provisión del pan de vida. La verdadera provisión que Él ha venido a ofrecerles. Versículos 50 y 51. Escucha. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Jesucristo, hermano, acá se está presentando como el pan que desciende del cielo, y hemos hablado ya de esto, de estas expresiones, en las cuales Jesucristo lo que quiere mostrar es de que Él es alguien que trasciende este mundo, trasciende este tiempo, trasciende el espacio, ¿sí? Y ahora Jesucristo, hermano, va a utilizar esta expresión para referirse a las personas que lo reciben. Va a utilizar la expresión de los que comen, ¿sí? Los que comen este pan que desciende del cielo. Los que comen y beben mi sangre, va a decir más adelante Jesucristo. Voy a explicar a lo que Jesucristo se refiere ahí. Pero quiero primero identificar, hermano, esta palabra comer, ¿sí? Porque ¿te acuerdas cómo hemos comenzado esta sesión? Versículo 47. Jesucristo dijo, aquel que cree en mí tiene la vida eterna. Y ahora Jesucristo dice, aquel que come del pan de vida que es Él mismo, ese tiene la vida eterna. Y Jesucristo, hermano, está uniendo estos dos conceptos, la fe, y la va a comparar con el hecho de comer. Un gran teólogo que ha habido en el siglo pasado, llamado Arthur Pink, encuentra 4 características de esta palabra comer, que es necesario que podamos reconocer. La palabra comer, hermano, te hace referencia a de que tú no solamente necesitas ver a Cristo, ¿sí? No solamente necesitas saber de Cristo, haber escuchado de Cristo, sino, como vamos a ver en un momento más profundamente, necesitas, hermano, hacerlo parte de ti. Y esa es una acción que tú debes realizar. No es suficiente, escucha, si tú tienes hambre, no es suficiente con que te muestren un plato de comida, ¿sí o no? Para satisfacer la necesidad que tienes. ¿Es suficiente con ver algo para estar satisfecho? No, no, no. Tú tienes que hacer una acción para satisfacer esa necesidad que tienes. Y aquí Jesucristo está haciendo un llamado a la acción a estas personas para que entiendan cuán grande es la necesidad que tienen de Él. Y de que la mayor necesidad, por lo que verdaderamente ellos deberían estar preocupados, es por ser unidos a Él. No por si sus estómagos están llenos o no, no, no. Sino por correr a Él en fe y arrepentimiento. Y esta es una llamada a la acción. Comer el pan de vida significa yo de manera voluntaria acercarme a Él buscando de que Él y yo seamos uno. Voy a hablar un poco más de eso en un momento. Ahora, en segundo lugar, esta palabra comer hace referencia también a una necesidad urgente. Es una necesidad urgente, alguien que tiene hambre. Y hermano, la gente que no va a Cristo, la gente que escucha de Cristo, su muerte, su vida y no va a Él, ¿sabes por qué es? Porque no cree tener hambre, porque creen estar satisfechos, porque creen tenerlo todo y creen no tener mucha necesidad, ¿sí? Pero eso no es lo que pasa con aquellos que verdaderamente conocen a Cristo. Como vamos a ver la próxima semana, al final de este capítulo, los apóstoles, ¿qué le van a decir a Cristo? Jesucristo le va a decir a sus apóstoles mismos, si quieren ustedes también váyanse, porque las multitudes lo van a abandonar. ¿Y qué le va a decir Pedro? ¿Te acuerdas qué le va a decir Pedro a Cristo? ¿Dónde vamos a conseguir palabras de vida? ¿Dónde vamos a conseguir? ¿Dónde vamos a obtener aquello que verdaderamente nos satisface? Aquello que verdaderamente va a satisfacer lo que verdaderamente necesitamos. Y hermano, este hecho de querer comer el pan de vida hace referencia también, hermano, a esta necesidad urgente que tiene alguien, que está vacío y que necesita algo, necesita de alguien para no morir. En tercer lugar, esto de comer el pan de vida, esto de comer la sangre, la carne de Cristo, como vamos a ver en un momento, también tiene que ver con un acto de apropiación. Arthur Pink literalmente dice esto, ¿sí? Hay muchas personas que sienten cierto respeto hacia Jesucristo. No es suficiente. Hay mucha gente que siente respeto hacia Jesucristo. Hace un tiempo escuché a un ateo que se convirtió al cristianismo, que él dice, yo estudié todas las religiones y he notado que todas las religiones tienen cierto respeto por Cristo. Pero eso, no, hermano, no es la verdadera fe, por si acaso. La verdadera fe es un acto de apropiación de tú y yo quiero que seamos uno. No es simplemente que respeto a Jesucristo y reverencio a Jesucristo de alguna manera, así como respeto y reverencio a otras personas en el mundo, no. Este es un acto de apropiación, de yo quiero que tú seas parte literalmente de mí.
Y yo sé de que mi vida, absolutamente toda mi eternidad y mi destino depende de ti. Esto de comer el pan de vida no significa simplemente respetar a Cristo o admirar a Jesucristo. No significa, hermanos, simplemente incluso tener algunos sentimientos por Jesucristo, sino lo que significa es quiero que tú y yo seamos uno. Mi vida depende completamente de ti y quiero que tú seas parte mía y quiero yo ser parte tuya. Y vamos a hablar en un momento acerca de la unión del cristiano con Jesucristo. Y esto, hermano, en cuarto lugar, el tema de comer es un acto personal. Y como he mencionado, hermano, este concepto de comer está unido en este pasaje al tema de tener fe en Cristo. Y comer, hermano, es algo que no te lo puede hacer alguien, ¿sí o no? ¿De qué te sirve a ti tener hambre y que otra persona coma? No te satisface el hambre, ¿sí o no? Nadie, hermano, puede poner su fe en Cristo por ti. Nadie. Este es un acto que tú tienes que hacer de manera personal en respuesta a una necesidad urgente que tú tienes. Otros no pueden comer por ti para saciar tu propia hambre y para evitar que mueras. Tú necesitas comer el pan de vida de manera personal, acercarte a Cristo de manera personal y apropiarte de lo que Él ha hecho. Y ahora, esta comida que Jesucristo les dice a los judíos, acá yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Jesucristo les está recordando y como he mencionado, está hablando con personas que están ciegas porque lo único que están pensando es en su vida aquí, ahora. Jesucristo les dice, no, yo he venido a ofrecerles algo más grande que solucione el problema que tenemos desde Génesis capítulo 3, el problema que tenemos con el pecado. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, versículo 51. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Esta no es cualquier comida, Jesucristo les dice. Y esto es importante, hermano, porque cuando tú pones las cosas temporales por encima de lo que estamos aprendiendo aquí en el Evangelio de Juan, estás despreciando realmente lo que Cristo tiene y lo que Cristo nos dice en este pasaje. Yo no he venido a darles simplemente algo que los satisfaga por un momento y luego igual terminen muertos como les pasó a sus padres en el desierto. No. Yo he venido a ofrecerles algo literalmente que pueda asegurarles su vida para siempre. Yo he venido a ofrecerles algo lo cual les pueda asegurar la vida eterna junto con Dios. Yo he venido a hacer algo, Jesucristo va a decir, para que ustedes no tengan que morir. Para que ustedes no tengan que morir eternamente. Escucha el versículo 51 ahora hasta el final. Yo soy el pan vivo. No, Jesucristo no es simplemente ese pan de cebada o las cosas temporales que Jesucristo nos dice en otros pasajes, que los ladrones se las roban y las comillas, las polillas las corrompen. No. Yo soy el pan vivo, un pan que no muere, un pan que trasciende la vida, la existencia en este planeta, en este mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué vivirá para siempre? Y es ahora aquí donde Jesucristo va a empezar a hablar acerca de la obra que Él va a hacer. ¿Por qué Él es el pan vivo que nos puede ofrecer la vida eterna? Escucha lo que dice. Porque el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto es algo, hermano, que los judíos deberían haber entendido, y voy a repetir esto en un momento otra vez. Porque los judíos, hermano, una y otra vez en el Antiguo Testamento, Dios les había dicho, si ustedes pecan, ¿qué tenían que hacer los judíos en el Antiguo Testamento? Si ustedes pecan, tienen que venir y traer algo, un sacrificio. Tienen que venir y traer a alguien que tome su lugar. Ustedes se merecen la muerte y ustedes tienen que traer a alguien que venga y muera. Y todos esos sacrificios en el Antiguo Testamento, como nos dice el autor del libro de Hebreos, eran simplemente una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Y Jesucristo aquí se está presentando, yo soy el pan de vida y yo soy el que puede rescatarlos de la muerte eterna, del pecado. ¿Por qué? Porque yo voy a entregar mi carne. Yo voy a dar mi cuerpo como ese sacrificio. Y esto, hermanos, es una vez más en este Evangelio de Juan, Jesucristo anticipándose a lo que Él iba a tener que sufrir más adelante.
la muerte en aquella cruz. Y Jesucristo iba a cargar todos nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, donde el apóstol Pablo nos resume en cierta manera lo que Jesucristo va a sufrir en su carne, en su cuerpo, para salvarnos a ti y a mí. Escucha lo que Pablo va a decir, 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pablo va a decir, Jesucristo fue aquel que va a ser hecho pecado por nosotros, cumpliendo lo que el profeta Isaías dijo, Isaías capítulo 56 y 53, y él cargará todas nuestras transgresiones y todas nuestras rebeliones en aquel cordero sin mancha, sin contaminación, y lo va a quebrar para que nosotros no tengamos que morir. Eso es lo que Jesucristo iba a hacer, eso es lo que Dios iba a hacer en Jesucristo. Y eso es lo que Jesucristo había venido a ofrecerles a estos hombres. Estos hombres que están preocupados por esos peces y esos panes que comieron el día anterior, Jesucristo les está diciendo, no están viendo ustedes la figura entera, no están viendo todo lo que Dios quiere darles a través de mí. Y es que yo mismo voy a ser sacrificado por ustedes. Eso es lo que yo voy a hacer para que ustedes no tengan que morir. Yo voy a morir la muerte que ustedes deberían merecer. Ahora, esta muerte, hermanos, no solamente significa, por si acaso, que Jesucristo iba a morir físicamente, sino que, como acabamos de leer 2 Corintios 5, 21, lo que significa es de que Jesucristo iba a cargar la condena de la muerte que tú y yo merecemos. Jesucristo iba a sufrir la condena de la muerte del pecado que tú y yo merecemos. Toda la ira que Dios debe descargar sobre nosotros en el infierno por cada uno de nuestros pecados, Jesucristo le iba a recibir en su carne. Jesucristo le iba a recibir en aquella cruz. Y Jesucristo le dice a estos judíos, yo he venido para esto, es por eso que yo les puedo ofrecer un mejor maná que el que Moisés les ofreció. Es por eso que yo les puedo ofrecer algo mucho mejor que los panes de cebada y los peces que les di el día anterior. Yo les puedo ofrecer algo que los guíe a la vida eterna. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar su lugar en la muerte. Yo voy a tomar su lugar en aquella muerte recibiendo la ira que ustedes deberían recibir. Hermano, este es el motivo por el cual Jesucristo puede decir, yo soy el pan de vida y aquel que se una a mí, aquel que coma mi carne, aquel que coma este pan, no va a morir. No va a perecer. ¿Por qué? Porque Él vino a perecer, Él vino a morir por ti y por mí. Y es eso lo que Jesucristo vino a ofrecerle a estos hombres que lamentablemente están cegados por lo temporal. Jesucristo les está recordando que esta es la mayor necesidad que ellos tienen. No comer ese maná en el desierto por el cual sus padres igual murieron, sino ellos tenían la necesidad de que alguien muera en su lugar. Y Jesucristo dice, yo soy aquel que ha venido a entregar su carne. Yo soy aquel que ha venido a entregar su carne y darla por la vida del mundo. La paga del pecado, Romanos 6, versículo 23, ¿cuál es? La muerte. Hermano, no solamente es la muerte física, es la muerte eterna. ¿Has leído el libro de Apocalipsis? La muerte segunda. Es la muerte eterna, en aquel momento en el cual descargue su ira por toda la eternidad contra los pecadores. Y Cristo dice, yo he venido a dar mi cuerpo, mi carne, para satisfacer eso. Es eso a lo que Jesucristo se está adelantando en este pasaje. Y es eso lo que estos hombres deberían haber querido de Jesucristo. En lugar de haber estado buscando esos panes y esos peces del día anterior, ellos deberían haber estado buscando esto y preguntarle, ¿eres tú aquel que va a dar su carne, su vida, aquel que va a ser quebrantado, Isaías 53:10, por nuestros pecados? En lugar de, como hemos visto la semana pasada, decirle ahí, ¿tú quién eres? Jesucristo, escucha lo que les está diciendo. Yo soy aquel que va a dar su vida, su cuerpo por ustedes, para que ustedes no tengan que morir. Y ahora, estos hombres, como ya dijimos, están ciegos, ¿sí? Y lo van a rechazar. Escucha versículo 52. Después del ofrecimiento que Jesucristo les hace, después de haberles recalcado una vez más, yo no soy como el pan del desierto que les dio Moisés. No, yo soy el pan del cielo. Un pan que trasciende el mundo, trasciende el espacio, trasciende el tiempo.
trasciende todo lo temporal. Yo he venido a ofrecerles algo mucho más grande que simplemente satisfacer sus estómagos. Yo he venido a morir por ustedes para que ustedes puedan tener la vida eterna. Escucha lo que van a decir estos hombres. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ahora, hermanos, esto realmente es triste, porque como ya dije, estos hombres en toda su historia habían visto una y otra vez animales siendo sacrificados para que ellos no tengan que morir como un sustituto de esos animales, para que ellos no tengan que morir. Estos judíos toda su historia habían visto eso. Y es más, estos hombres deberían haber entendido que Jesucristo aquí les está mostrando el cumplimiento de todas las cosas que ellos hacían en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas qué es lo que hacían los judíos en el día de la Pascua? Llevaban un cordero para ser sacrificado por sus pecados en el día de la expiación. Y luego, ¿qué hacían con ese cordero? No sé, ¿te acuerdas qué hacían con ese cordero? Literalmente iban y comían ese cordero. Se comían la carne de ese cordero. Y eso, hermanos, simplemente era una representación de que aquel que nos va a sustituir, aquel que va a tomar nuestro lugar, debe ser parte nuestra. Debe ser parte de quienes somos nosotros. Eso es lo que pasa cuando comes algo. Esa comida se vuelve parte de quién eres. Y esa era la forma en la que Dios en el Antiguo Testamento les estaba mostrando aquel sacrificio que ustedes necesitan. No solamente necesitan que alguien se sacrifique por ustedes allá, sino necesitan a alguien en el cual ustedes verdaderamente pongan toda su fe, toda su dependencia. Necesitan a alguien que se haga parte completamente de ustedes. Y los judíos estaban acostumbrados a hacer eso. Todas las Pascuas ellos comían la carne del cordero sacrificado. Los sacerdotes hacían lo mismo, las familias hacían lo mismo. Y ahora estos judíos que deberían saber mejor lo que Jesucristo está hablando, les dicen, ¿cómo éste nos va a dar de comer su carne? Ahora esto no es nuevo. Hemos ya visto esto, hermanos, en el capítulo 4 de este Evangelio. Jesucristo le dice a la mujer samaritana, yo tengo un agua para vida eterna. Y la mujer samaritana le dice, ¿qué? Pero no tienes ni un cántaro para sacar el agua del pozo. ¿De qué estás hablando? Porque una vez más, no pueden entender el contenido espiritual de lo que aquí Jesucristo está diciendo. No pueden entender eso. Y están cayendo en un literalismo en el cual realmente creen que Jesucristo les va a dar su carne. Jesucristo no nos está llamando aquí a ser caníbales. No. Pero ellos deberían haber entendido de que esto tiene una representación simbólica de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer año tras año. Que alguien pague nuestra condena, que alguien pague y muera en nuestro lugar, y que ese alguien nosotros lo comemos, haciéndolo parte de nosotros, haciéndolo parte vital de quienes somos. Y ahora, Jesucristo, hermano, aquí va a hacer algo que a mí me gusta cada vez que veo esto. Porque, como has notado, a esta gente no le está gustando mucho este discurso, ¿sí? A esta gente no le está gustando mucho las palabras de Cristo. No le está gustando mucho lo que Cristo está diciendo, a pesar de que les está dando el mensaje de salvación. Y es algo realmente triste, ¿sí? Porque Jesucristo les está ofreciendo literalmente la salvación y a estos hombres no les está gustando mucho. Les está gustando tan poco esto que literalmente en un momento, la próxima semana vamos a ver de que lo van a abandonar y se van a ir y van a decir, dura es esta palabra, ya no queremos más. Pero ahora, ¿cómo Jesucristo, hermano, va a reaccionar al ver esto? ¿Cómo va a reaccionar, hermanos, al ver que estas personas no se están tomando muy bien su mensaje? No. ¿Cómo va a reaccionar Jesucristo al ver de que estas personas no están recibiendo su mensaje de buena gana? Es más, no les está gustando mucho. ¿Sabes qué va a hacer Jesucristo? A pesar de que esta gente se está ofendiendo, a pesar de que esta gente no le está gustando lo que escucha, a diferencia de muchos predicadores de nuestra época, hermano, Jesucristo no va a diluir el mensaje, Jesucristo lo va a hacer más fuerte todavía. Escucha, Jesucristo está topándose con estas personas que Jesucristo sabe lo que están pensando, sabe lo que están ellos diciendo y sabe el rechazo que están sintiendo hacia las palabras que acaban de escuchar. ¿Y qué va a hacer Jesucristo? Va a afirmar de manera más contundente todavía lo que ya les dijo. Y una vez más va a comenzar versículo 53 diciéndoles, de cierto os digo. ¿No les gusta lo que acaban de escuchar? Ok, se los voy a decir otra vez.
de cierto os digo, y ahora Jesucristo lo va a presentar de una manera negativa, versículo 53. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. ¿No les gusta mucho lo que escucharon? ¿No les gustó escuchar de que yo soy el pan de vida que ha venido a salvarlos eternamente? ¿No? Bueno, se los voy a decir de una manera para que entiendan más claro lo que les estoy diciendo. Si no comen mi carne y beben mi sangre, si yo no soy parte de ustedes, van a morir, no tienen vida en ustedes, no tienen otra opción. Y esto, hermano, realmente es algo que me agrada que Jesucristo hace. Cuando ve a las multitudes rechazar el mensaje, lo que Jesucristo va a hacer es ser más contundente todavía con su mensaje. ¿No te gusta lo que has escuchado? Ok, te lo voy a volver a decir más fuerte todavía. Y ahora Jesucristo le está diciendo a estos hombres, escucha, no crean de que por sus dudas y porque les parece raro lo que les estoy diciendo, tienen otras opciones. Jesucristo les está diciendo, no tienen más opción. En ustedes no hay vida. Así que o comen mi carne y beben mi sangre, o ustedes están condenados. Están completamente condenados. No hay otra opción. Yo no soy un pan más entre muchos para satisfacer sus necesidades. No. Ahora, ¿qué está diciendo Jesucristo acá? Como he mencionado, ahora Jesucristo añade una vez más, primero utiliza una vez más el concepto de comer y ahora le añade el concepto de beber. ¿Qué representan esas dos cosas? Ya dije, pero una vez más déjenme repetirles, significa, hermano, hacerlo literalmente nuestro. Hacerlo nuestro. Con esa desesperada necesidad de cuando alguien tiene hambre y sed, y entender de que la muerte y el sacrificio de Cristo es mi mayor necesidad y yo necesito ser unido a eso. Yo necesito que eso sea parte íntegra de mí. No es suficiente con que sepa que Jesucristo ha muerto, no es suficiente con que lo respete o reverencie o me asombre un poco lo que Cristo hizo, no. Eso tiene que ser literalmente parte de mí, completamente. Debo apropiarme de eso como mío. Y Jesucristo escucha lo que les dice, a menos de que ustedes coman la carne del Hijo del Hombre. Y ahora, el Hijo del Hombre, ¿qué representa eso? El Mesías. Daniel 7, versículo 13 y 14. El Hijo del Hombre. Jesucristo les está diciendo aquí a los judíos, este Hijo del Hombre iba a venir a morir por ustedes. Este Mesías al que ustedes están viendo iba a venir a morir por ustedes y más vale que ustedes reciban esa muerte. Más vale que ustedes aprecien esa muerte. Más vale que ustedes no solamente aprecien y reciban esa muerte, sino que ustedes entiendan de que en esa muerte es la única manera en la que puede ser satisfecha su mayor necesidad. Y es ser perdonados y es tener la vida eterna. Solamente en esa muerte. Y Jesucristo les dice, el Hijo del Hombre, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y aquí Jesucristo, hermano, literalmente está expresando y está haciendo mención de lo que Él va a hacer en la cruz. Entregar su cuerpo para ser sacrificado, derramar su sangre hasta la muerte como un sustituto por nosotros. Y ahora Cristo, hermano, acá dice algo que quiero llevarlos al libro de Romanos. Hemos estudiado esto hace un tiempo. Romanos 3, versículo 25. Vayan por favor conmigo a este pasaje. Porque si bien hemos dicho esto muchas veces, pero creo que es muy importante recalcarlo y cada vez poder tener más fundamento para lo que decimos. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo, Romanos 3, versículo 25. En Romanos 3, versículo 25, Pablo va a hablar de nuestro Señor Jesucristo como nuestra propiciación. ¿Qué significa nuestra propiciación? Aquel que aplaca la ira, aquel que recibe la ira en nuestro lugar, que derrama completamente su vida, que entrega completamente su vida, derrama su sangre muriendo en esa cruz, recibiendo la ira que tú y yo merecemos. Y ahora escucha pero lo que Pablo dice, a quien Dios puso como propiciación, escucha, por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué recalco una vez más esto? Una vez más, ¿te acuerdas lo que Cristo dijo en Juan 6? Si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida en ustedes.
Hermano, mucha gente, y podría haber personas así aquí, están tranquilas viendo a Jesucristo como un hombre, como un rabí, como un maestro, como un revolucionario, como un sabio. Ese tipo de fe no te salva, no te salva. Hay gente, hermanos, que dicen, yo creo en Cristo, pero el punto es, ¿crees realmente en su muerte? ¿Crees realmente que Él fue sacrificado hasta la muerte por ti y por mí? ¿Crees de que Él literalmente ha entregado su vida para que, como un sustituto, para que tú no tengas que morir? Eso es importante, porque Pablo dice la salvación y el recibir a Cristo como aquel que nos libra de la ira es mediante la fe en su sangre. No es simplemente la fe porque sí. Si mucha gente cree, hermanos, que la fe en sí misma ya salva, no. La fe en sí misma nunca salva. La fe en qué es lo que salva. ¿En quién ponemos nuestra fe? ¿En qué ponemos nuestra fe? Y la fe del cristiano, hermano, está puesta en que Cristo ha dado su vida por mí. No es que Cristo simplemente fue un maestro más, o un profeta, o un milagrero, como esta gente en Juan capítulo 6 lo está siguiendo. ¿Te acuerdas cómo Nicodemo se acercó a Cristo, verdad? ¿Te acuerdas? Aquel rabí maestro que ha venido de parte de Dios. Cualquier persona ingenua podría decir, wow, mira, Nicodemo tenía fe. No tenía fe. No sabía ni siquiera quién era Cristo. Y Jesucristo le va a tener que recordar de que Él iba a tener que morir por él y que lo que importa es la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz. Hay mucha gente que sabe de Cristo de manera cognitiva. La mayoría de la gente en nuestra época, sinceramente en Occidente, ha escuchado de Cristo. Pero ¿realmente han puesto toda su fe y toda su dependencia en su muerte? ¿Realmente han puesto toda su fe y toda su dependencia en que Él ha entregado su vida como un sacrificio, como un sustituto por nosotros, por ti? ¿Realmente has puesto toda tu confianza y toda tu dependencia en eso? Porque es eso lo que significa lo que Cristo dice acá. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre. Significa aquel el cual el sacrificio que yo voy a hacer por ustedes lo va a hacer parte íntima suya. Se va a unir a mí de manera íntima por aquel sacrificio. Ese sacrificio es en el cual nosotros dependemos. Así como estos judíos estaban dependiendo de la comida y de la comida temporal, Jesucristo dice, no, su mayor dependencia debería estar puesta en mi sangre, en mi cuerpo, en lo que yo voy a hacer en aquella cruz. Y Jesucristo está, hermano, adelantándose a lo que le va a suceder. Ahora, en este punto, tengo que aclarar algo o corregir algo que la Iglesia Católica lamentablemente ha estado enseñando por siglos. Y es de que la Iglesia Católica, cuando lee este pasaje, y muchos de ustedes se van a topar con eso, van a decir de que la salvación es por tomar la Santa Cena. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, dice Jesucristo, ¿sí o no? Y la Iglesia Católica lo interpreta y dice, ¿sabes? Es porque tú vayas a la misa. Es por eso, y esto es interesante, ¿sí? Es por eso que cuando tú vas a una iglesia católica, el sermón no es lo más importante. Normalmente no es lo más importante, ¿sí? Sino lo más importante es la misa. Porque tú, para ser salvo, tienes que comer la misa. Porque el Jesucristo dice acá, el que come mi carne y bebe mi sangre, será salvo, ¿sí? Ahora, hermanos, sinceramente no debería necesitar mucho aclarar eso, pero realmente nos demuestra cuán corrupta es la Iglesia Católica. En este mismo pasaje Jesucristo dijo, ¿la salvación es por la fe o por las obras? ¿Qué dijo Jesucristo? Versículo 47, el que cree en mí. La Iglesia Católica, hermano, y el ejemplo que les estoy dando ahora mismo es muy importante. Porque muchas religiones utilizan la Biblia, la mayoría de las religiones utilizan la Biblia como una excusa para ellos enseñar doctrinas completamente equivocadas. Pero simplemente necesitas conocer un poco del contexto y ya. Y te das cuenta, ok, no, esa no es la interpretación correcta. Y la Iglesia Católica, por si acaso, ha estado enseñando esto por siglos. De que tú, para ser salvo, necesitas comer la hostia y tomar el vino. Porque ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. No, hermano, la salvación no es por una obra que tú hagas. La salvación es por la obra que Cristo ya hizo por nosotros. Y cuando Jesucristo habla aquí de comer y beber su sangre, no está hablando de la Santa Cena.
Es más, no había Santa Cena todavía en este momento. ¿Cuándo Jesucristo va a instituir la Santa Cena? ¿Cuándo va a instituir eso? Justo antes de ir a la cruz. ¿Sí? Justo antes de ir a la cruz. Entonces, ¿qué le está diciendo a estos hombres? ¿Sí? Le está diciendo, tienen que esperarse todavía 1 año y medio más hasta que instituya la Santa Cena y entonces van a poder ser salvos. ¿Eso les está diciendo? No, no les está diciendo eso. Jesucristo aquí está uniendo este concepto de comer y beber con el concepto de creer en Él, depender completamente de Él, apropiarme de lo que Él ha hecho para mí de manera personal, poniendo completa dependencia en su muerte. Esto no está hablando de Jesucristo de la Santa Cena, porque la salvación, como Jesucristo mismo nos dijo, no es por obras, no es por obras. Y hermanos, lo que Jesucristo quiere en este pasaje es de que estos judíos, como tú y yo entendamos, de que esta es nuestra mayor necesidad, hermano. El que Cristo dé su cuerpo y derrame su sangre por nosotros es nuestra mayor necesidad. Los judíos comieron el pan en el desierto y se murieron. Ellos necesitaban que alguien tome su lugar y pague su condena y pague todo ese pecado en el que ellos estaban involucrados. Y Jesucristo aquí se está presentando como aquel que va a hacer eso. Les está diciendo a ustedes, su mayor necesidad es esa, que yo muera por ustedes. Los judíos, y hermano, esto es importante porque muchos de los judíos no van a querer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un rey como David, ¿te acuerdas? Que venga y lo libere de los filisteos y derrote a Goliat. Entonces estaban esperando un Mesías así como Jesucristo, y que venga y que derroque al César romano y los libre del cautiverio romano y les dé otra vez una nación próspera y rica. Hermano, después de que David los libró de los filisteos a los judíos, ¿acaso ellos no murieron? ¿Acaso el mismo David, no encuentras en el mismo David la necesidad que él tenía de que alguien pague su pecado? ¿Por qué crees que David mismo va a hablar en los Salmos de alguien que va a venir y va a morir por nosotros crucificado? Porque por más de que este pueblo tenga un reino, por más de que este pueblo tenga su mejor vida ahora, si Jesucristo no ha dado su vida y su muerte, no ha dado toda su vida, no ha dado su carne y su sangre en esa cruz, no sirve. Pero estas personas sí tienen la mirada tan estrecha que están rechazando y subestimando, despreciando esto, por la mirada tan corta que tienen, creyendo que lo que aquí y ahora tenemos y consigamos, eso es lo que realmente importa. Y Cristo dice, no, lo que ustedes necesitan es poner su fe en el sacrificio que yo voy a hacer. Lo que ustedes necesitan es poner su fe en el sacrificio que yo voy a hacer al entregar mi cuerpo y al derramar mi sangre. Y a menos de que ustedes se apropien de eso, no hay vida en ustedes. Escucha lo que Cristo dice. No tenéis vida en ustedes. Tú, por tu propia cuenta, no tienes forma de salvarte. Y Jesucristo, hermano, está hablando con los judíos que están acostumbrados a hacer obras y obras y obras y obras y obras para salvarse. Y Cristo les dice, ustedes desprecian, ustedes rechazan, ustedes no se apropian de mi muerte, de lo que yo voy a hacer por ustedes en esa cruz. No hay vida en ustedes. No hay nada que ustedes puedan tener para salvarse. No hay nada que ustedes puedan ofrecer para salvarse. Ustedes no tienen vida en sí mismos. Hermano, esa es nuestra situación. Y creo que por eso es tan sabio que en este pasaje se presente la fe como este tema de comer, porque es una necesidad que uno tiene, una necesidad apremiante para poder sobrevivir. Y Jesucristo les dice a los judíos, ustedes no tienen en ustedes mismos la vida, no tienen. Ustedes necesitan lo que yo voy a hacer por ustedes para poder vivir. Y esta es su verdadera necesidad. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo, hermanos, una vez más, y la verdad en este capítulo 6 del Evangelio de Juan hay una complicación para los que tenemos que exponer la Biblia, ¿sí? Y es que Jesucristo va a mencionar términos una y otra vez, lo va a hacer en el mismo capítulo, ¿sí? ¿Cuántas veces, hermano, ya hemos escuchado de esto en este capítulo, sobre todo la semana pasada? Tener la vida eterna y ser resucitados en el día postrero. La semana pasada una y otra vez Jesucristo les dijo eso. Aquel que viene a mí y el Padre lo trae a mí, yo lo voy a resucitar en el día postrero y va a tener la vida eterna.
Y ahora Jesucristo una vez más les va a recordar esto, a pesar de que ya les dijo también esto, ¿sí? A pesar de que Él ya les dijo, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo para que el que come de este pan viva para siempre, ¿sí? Jesucristo ya les dijo, pero ¿por qué una vez más está repitiendo esto Cristo? Porque estamos en el contexto de personas que por lo temporal están siendo cegados. Por sus necesidades temporales no están pudiendo ver su verdadera necesidad, hermano. Y eso es algo que es necesario repetir una y otra vez. ¿Te acuerdas la semilla que cayó en las espinas? Que escucha el Evangelio y está muy feliz por un tiempo y luego los afanes de esta vida que hacen, la ahogan. ¿Te acuerdas de Demas? Capítulo 4 de 2 Timoteo. Que era un gran colaborador de Pablo supuestamente y un gran cristiano y probablemente un predicador, pero luego amó más este mundo que el Evangelio, que a Cristo. Tú y yo, hermano, el hombre siempre está en este riesgo de poner las necesidades temporales por encima de su verdadera necesidad. Es por eso que Cristo, hermano, les está poniendo este contraste. Lo que ustedes consigan en este mundo, ¿dónde va a terminar? En la letrina, y van a terminar muriendo igual que sus padres en el desierto. Pero yo he venido a ofrecerles la vida eterna y la resurrección después de los muertos. La resurrección después de la muerte. Yo he venido a ofrecerles eso. Yo he venido a hacer posible eso. Es más, Jesucristo mismo, escucha lo que les dice, yo mismo los voy a resucitar en el día postrero. Así que ustedes están buscando en mí cosas que están realmente ciegos, no están viendo las cosas correctamente. Me están pidiendo esos panes y esos peces. Y porque no les quiero dar otra vez esos panes y esos peces, como que me quieren rechazar. Cuando yo he venido a ofrecerles y yo me estoy comprometiendo, dice Cristo, aquel que come mi carne y bebe mi sangre, aquel que pone su fe en mí, yo lo voy a resucitar en el día postrero. ¿Qué tal eso? ¿Sí? ¿Qué tal ese ofrecimiento? Y Cristo, hermano, está haciendo eso y una y otra vez está repitiendo esto. ¿Por qué? Porque está en medio de unas personas las cuales no han abierto sus ojos a de que esta vida, hermano, es más que los 80 años que vayas a vivir acá. Esta vida, hermano, es más que simplemente comer y beber todos los días. Esta vida no se acaba en la tumba, sino que después de la tumba, sí o vas a ser condenado eternamente o vas a vivir eternamente con tu Creador. Todos estamos dirigiéndonos a eso, absolutamente todos. Y en esta vida jamás no vas a encontrar nada en ti mismo o en este mundo que pueda satisfacer la verdadera necesidad que tienes, y es Cristo. Y entonces, una vez más, Cristo les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Yo les estoy ofreciendo, dice Cristo, tener la vida eterna aquí y ahora, tiempo presente. Y este es el mensaje, hermano. Tú pon tu fe en Cristo, hoy mismo, y hoy mismo la vida eterna se te regala. No es como las otras religiones, de que sí cree, pero veremos cómo vas y veremos qué pasa y tal vez llegues a la vida eterna. No. Cristo dice, tú pon tu fe en mí, verdaderamente entendiendo tu necesidad y cuánto necesitas mi sacrificio, mi carne, mi sangre, y ya tienes la vida eterna. Y yo me comprometo, dice Cristo, yo te voy a resucitar en el día postrero. Y escucha el versículo 55. Porque mi carne es, y esta palabra es importante, verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Una vez más, hermano, Jesucristo está haciendo un contraste, ¿sí? En lo que el hombre es propenso a hacer todo el tiempo. Creer que estando satisfecho en este mundo, creer que ganándome este mundo voy a estar satisfecho y voy a conseguir lo que realmente necesito. Jesucristo dice, no, mi carne y mi sangre, escucha lo que dice, es verdadera comida. ¿Por qué utiliza Jesucristo la palabra verdadero? Porque está haciendo un contraste con lo falso. El concepto falso, el concepto equivocado que tenían estos judíos, de que si nos vuelve a dar esos panes de cebada y esos peces, eso realmente nos va a satisfacer.
Si tenemos un rey en este mundo que nos dé prosperidad y que nos ofrezca todo para satisfacer nuestras necesidades temporales, eso es lo que realmente necesitamos. Jesucristo dice, no, eso es falso. Mi muerte en esa cruz, esa es su verdadera necesidad. Esa, escucha bien, es su verdadera necesidad. Y eso es lo que verdaderamente va a saciarlos. Y hemos visto, hermanos, esto en semanas pasadas. Cuando Jesucristo les dijo a estos hombres, ustedes si comen de mi carne, si comen el pan que yo les voy a dar, no van a tener hambre jamás. ¿Y te acuerdas lo que hemos definido respecto a eso? No significa por si acaso que en este mundo no vamos a padecer necesidad, no significa eso. Pero lo que significa es que incluso aunque perdiéramos el mundo, el verdadero cristiano se siente satisfecho. Se siente satisfecho. Como el apóstol Pablo. Yo tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a lo que viene después. Esas son las palabras de un hombre satisfecho. Como el profeta Habacuc, ¿te acuerdas? Aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé su fruto, aunque no tengamos nada, yo me alegro en el Dios de mi salvación. Ese es un hombre satisfecho. En Cristo ya tengo todo, aunque lo pierda todo aquí ahora. Y hermano, esa es la verdadera comida. La verdadera comida es aquella comida, hermano, que aunque pierdas todo lo temporal, aún todavía estás satisfecho. Y es eso lo que pasa en el verdadero cristiano. Es por eso, lee tú el libro de Hebreos, capítulo 11, cuando se habla de los mártires de la fe del Antiguo Testamento, que estuvieron literalmente dispuestos a perderlo todo. ¿Por qué? Porque tenían algo más grande que los satisfacía. Veían adelante a lo que Cristo iba a hacer. Hermano, ¿tú crees que lo que tienes aquí ahora va a poder satisfacer verdaderamente lo que necesitas? La necesidad, ¿sabes cuál es tu mayor necesidad? Estar a cuentas con Dios, esa es tu mayor necesidad. Estar en una relación con Dios, esa es tu mayor necesidad. ¿Para qué Dios nos creó? Hemos estudiado esto en la iglesia. Génesis capítulo 1, 2, ¿para qué Dios nos creó? Nos creó para Él. Romanos 11:36, todas las cosas de Dios son de Él, por Él y para Él. Dios nos creó para Él, hermano. Y por el pecado no podemos estar con Él. Por el pecado Él tiene que condenarnos. Pero Cristo ha venido a satisfacer esa verdadera necesidad que tenemos. Ha venido a ofrecernos la verdadera comida que puede satisfacer lo que el hombre verdaderamente necesita. Lo interesante, hermanos, justo estas semanas he estado estudiando un poco eso, y es de que he estado estudiando diferentes hombres en la historia de la humanidad, y hombres que podrían haber obtenido grandes cosas, ¿sí? Y tenido muchas cosas que la gente admire y quiera, incluso que a mucha gente le da celos y envidia. Y cuando tú escuchas, hermano, lo que esos hombres hablan como si no tuvieran nada. Hablan como si no tuvieran nada. He escuchado en las últimas semanas de científicos muy reconocidos, premios Nobel, los cuales literalmente reconocen, no tenemos nada. Con todo nuestro conocimiento, con todos nuestros avances, no tenemos nada. Todo va a terminar en el vacío. Literalmente terminan diciendo lo que Salomón dice en el libro de Eclesiastés. Todo es vanidad, no hay nada. ¿Por qué? Porque nada en este mundo verdaderamente puede satisfacerlos. Escucha lo que dijo un matemático, escritor de Inglaterra, ganador del Nobel. Todo el trabajo en todas las áreas y en todas las eras en este mundo, toda la devoción, toda la inspiración, todo el brillo del genio de la humanidad, así como a veces creemos que brilla como el sol de mediodía, están destinados a perecer en la muerte de nuestro sistema solar. Todos los logros humanos van a quedar inevitablemente sepultados como escombros en las ruinas de este universo. Todo. Y hermano, este es un hombre literalmente que tiene muchos logros y tiene mucha admiración y tiene mucho conocimiento, y al final dice, no vamos a tener nada. Es un hombre satisfecho. ¿Es un hombre que ha encontrado la verdadera comida? No. Es un hombre que no ha encontrado la verdadera comida. Y Cristo, hermano, a estos judíos, eso es lo que quiere que entiendan. Yo tengo la verdadera comida. Yo soy la verdadera comida. Yo soy aquel que verdaderamente va a satisfacer su necesidad eterna.
¿Por qué crees que el salmista, hermano, decía, como el ciervo brama por las aguas, mi alma te desea? ¿Desea qué? Te desea a ti te deseo. Eso decía el salmista, el rey David, en el mayor grado de eminencia dentro del pueblo. Mi corazón lo que desea y no puede estar satisfecho hasta que está contigo. Muchos creen que el aquí y el ahora en el aquí y en el ahora van a encontrar algo que los sacie. Jesucristo dice, no, yo soy la verdadera comida. Escucha lo que Jesucristo dijo, Lucas capítulo 6, versículos 24 y 25. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Por si acaso ahí Jesucristo no está condenando específicamente a los ricos, pero sí está condenando a aquellos ricos que creen ya tenerlo todo, que creen ya estar satisfechos. Jesucristo les dice, ay de vosotros, porque ahora lo que tienen ahora es lo único que van a tener, porque después no van a tener nada. Escucha lo que Cristo continúa diciendo, ay de vosotros los que estáis saciados, porque ahora tendréis hambre, después tendréis hambre. Jesucristo va y utiliza esas expresiones, ay, que son una expresión de maldición. Y dice, ay de aquellos, malditos de aquellos, los que crean ahora estar saciados con lo que este mundo les da, porque luego van a tener hambre. ¿Por qué? Por lo que Cristo dice acá, hermano. Mi carne, mi sangre es la verdadera comida, la verdadera bebida que sacia. Al verdadero creyente eso es lo único que verdaderamente puede saciarlo. Y ahora, si tú has puesto tu fe en Cristo, si tú entiendes esto de apropiarte de quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho por ti, escucha lo que Jesucristo va a decir. Lo que Él nos ofrece, hermano, es algo que jamás vamos a poder perder. Ahora es algo que ya hemos visto en este mismo pasaje, hemos visto esto la semana pasada, ¿sí? ¿Te acuerdas? Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hemos visto ya eso. Pero ahora, hermanos, una vez más Jesucristo va a mostrarnos esa verdad, que aquellos que verdaderamente han llegado a la fe en Cristo están seguros, completamente seguros. Nada va a poder quitarles lo que Cristo ha hecho por ellos. Escucha lo que dice versículos 56 y 57. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué significa esto, hermano, de en mí permanece y yo en él? Significa en teología la unión del cristiano con Cristo, una unión indisoluble, una unión que no puede cambiar. Como cuando tú comes comida y todos esos nutrientes y todo eso ahora son parte de ti, son parte tuya. Jesucristo dice, eso es lo que sucede cuando alguien pone su fe en mí. Yo soy en Él y Él es en mí. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Estamos unidos literalmente a Cristo y yo en Él. Ahora, aquí, hermanos, hay un detalle que algunos teólogos han reconocido, que creo que no es tan claro, pero sí creo que tiene alguna relación con esto. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando una persona era culpada de un crimen que merecía la muerte, había lo que se conocía como unas ciudades de refugio, ¿sí? Ahora, voy a aclarar un poco lo que dije e incluso corregir lo que dije. Era un crimen no específicamente que merecía la muerte, porque ese hombre debía morir, sino era un accidente muchas veces que sucedía, los cuales podía pasar de que una persona busque venganza. Entonces imagínate esto, imagínate que alguien estaba talando un árbol con su hacha y su hacha se le fue y mató a un ser querido de alguna persona. Ese accidente, hermano, no lo hacía culpable de morir literalmente por los jueces, ¿sí? Pero ese accidente muchas veces ocasionaba que haya gente que lo odie y que lo quiera matar, ¿o no? Y entonces esa persona, pero podía irse a lo que se conocía como las ciudades de refugio. Una ciudad de refugio donde nadie podía tocarlo, donde podía vivir tranquilo porque nadie podía llegar y matarlo, donde iba a ser protegido. Y esa persona, hermano, para mantenerse protegido y para mantenerse seguro, debía permanecer en esa ciudad de refugio. Y escucha lo que Cristo dice acá.
Jesucristo dice, aquel que come mi carne y bebe mi sangre, aquel que pone su fe en mí, permanece en mí. ¿Qué significa eso, hermano? De que yo soy unido de tal forma a Cristo, de que yo sé de que Satanás constantemente está acusándome y acusándome, porque los que hemos puesto nuestra fe en Cristo todavía seguimos pecando, ¿o no? Seguimos pecando, no igual que antes, hemos hablado de eso esta mañana, pero todavía fallamos, nos equivocamos, no somos perfectos. Pero permanecer en Él, adivina qué significa: estar siempre seguros. Estar siempre seguros. Porque Dios siempre me va a ver como yo dentro de Cristo. Y no solamente eso, la unión con Cristo es tan profunda que Cristo dice, ellos permanecen en mí y yo en ellos. Estamos unidos de manera que nunca podemos separarnos. Por eso hemos leído la semana pasada Romanos capítulo 8. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Nada. Nada podrá separarnos. ¿Por qué? Porque si he puesto mi fe en Él, yo permanezco en Él y Él permanece en mí. Palabra permanecer en el griego menos, significa alguien que se queda permanentemente con alguien. Esta es la promesa de Cristo, hermano, y esto es uno de los fundamentos por los cuales tú y yo creemos que la salvación no se puede perder. Si alguien ha puesto su fe verdaderamente en Cristo, eso es algo que no se puede perder. La vida eterna que se nos promete, la resurrección de los muertos que Jesucristo nos promete acá, no se puede perder. Y si todavía el versículo 56 no es claro, escucha lo que dice el versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Es difícil interpretar este versículo, hermanos, no lo voy a negar. Pero déjame resumirte lo que Jesucristo está diciendo. Jesucristo está diciendo, ¿tú conoces la unión que Cristo tiene con el Padre? Es una unión que no se puede romper, ¿sí? El Padre y el Hijo son uno. El Cristo mismo va a decir esto en este mismo Evangelio. El Padre y yo somos uno, Cristo va a decir. En el capítulo 17 vamos a estudiar eso en unos meses. Jesucristo va a decir, tú y yo compartimos la misma gloria y quiero más bien que mi iglesia sea tan unida como tú y yo estamos unidos. Y hermano, lo que Cristo dice aquí, así como yo como hijo estoy unido a Dios Padre, así ustedes están unidos a mí y van a vivir para siempre. Así como yo, Cristo dice, vivo para siempre porque estoy unido a Dios, así ustedes van a vivir para siempre. Jesucristo, hermano, está comparando el estar unido a Él a la unión que Él tiene con su propio Padre. Hermano, ¿eso puede cambiar? ¿Eso puede de alguna manera arruinarse? ¿La unión que Cristo tiene con su Padre puede cambiarse? ¿De alguna manera puede destruirse esa unión? No se puede. No se puede. Y Cristo, hermano, escucha lo que dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por Él, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Jesucristo está comparando la unión que nosotros tenemos con Cristo con la unión que Él tiene con Dios. Hermano, este es un golpe mortal a la doctrina de que la salvación se puede perder. Y realmente nos muestra cuán corrompida está esa doctrina, porque no comprenden realmente la salvación. La salvación, hermano, Jesucristo aquí la está presentando como la unión que Cristo tiene con su Padre. Esa es la unión que el que come su carne, el que bebe su sangre tiene con Cristo. Decir de que alguien puede ser separado de Cristo sería como decir de que Cristo puede separarse de su Padre. Sería como decir algo así, de que pues, esa relación puede ser quebrada. Puede ser quebrada. Ahora, algunos de ustedes tienen en mente lo que a mí mismo me está viniendo a mi mente. ¿Te acuerdas? En la cruz Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermano, esto no significa que la relación intratrinitaria entre Cristo y el Padre fue quebrada. Lo que significa, hermano, y vamos a estudiar eso más adelante, es que el Padre estaba tratando a su Hijo como un juez y no como un padre. Literalmente lo estaba tratando como un juez airado, algo que nunca había pasado, jamás había pasado. Y Jesucristo, como vamos a ver cuando lleguemos a esos pasajes, está citando el Salmo 22 con una intención que la vamos a estudiar más adelante. Y ahora escucha lo que continúa diciendo Jesucristo, y con eso ya estamos concluyendo, versículos 58 y 59. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. Una vez más, ¿te acuerdas? El contraste que Cristo quiere que tú y yo entendamos y ellos entiendan. Ustedes están pensando que lo que consigas aquí y ahora
eso va a satisfacer verdaderamente tu necesidad. Y Cristo una vez más va a hacer ese contraste. Este es el pan del cielo. ¿A qué se está refiriendo? A lo que Él nos ha dicho, su carne, su sangre, su muerte, su sacrificio. Esa es la verdadera provisión que Dios tiene para este mundo. Esa es la verdadera provisión. No como el maná que sus padres comieron. Esa era una provisión. Eso era algo, hermanos, que Dios proveyó de manera provisional. Solo por esa etapa en el desierto, porque necesitaban comer maná, está bien. Pero ¿realmente eso era lo que Dios tenía preparado para este mundo? ¿Realmente eso era lo que Dios tenía para su pueblo? No. Jesucristo dice, este es el pan que descendió del cielo, su muerte, su sacrificio por nosotros, el entregar su vida en rescate por ti y por mí como un sustituto. Y no como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. No, el que come de este pan, Jesucristo se está refiriendo a él, vivirá eternamente, eternamente. Y así termina versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ese detalle es importante porque, hermano, este era el mensaje público de Jesucristo. Cada vez que lo veas, hermano, a Jesucristo, y en otros lugares en los evangelios, te vas a encontrar con Cristo que se nos va a decir que estaba en la sinagoga enseñando. Vas a encontrarte eso, ¿sí? Pero en los otros evangelios muchas veces no se nos dice específicamente qué estaba enseñando. Aquí en este pasaje encuentras eso. Esto es lo que Jesucristo enseñaba de manera pública. Esto es lo que Jesucristo una y otra vez estaba buscando que los judíos entiendan. La gran necesidad que ellos tenían de Él. La gran necesidad que ellos tenían de su muerte, de su resurrección, de que Él pague como un sustituto sus pecados. Esta era, hermano, su enseñanza pública. Y lamentablemente, esta es la enseñanza que la mayoría van a rechazar. Escucha el versículo 60. La próxima semana vamos a continuar, pero escucha. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sí, hermanos, es dura. Es dura si te quieres salvar por tu propia cuenta. Es dura si resulta que tu corazón ama tanto las cosas de este mundo que va a despreciar lo que Cristo hace, lo que Cristo te ofrece para el futuro. Es duro para alguien así. Es duro para alguien que tiene los ojos cegados, ¿sí? Para las cosas terrenales solamente, que no puede ver las cosas espirituales, está cegado a lo espiritual y cree que lo que aquí y ahora tengamos es lo único. Sí, es duro para ese tipo de personas. Es duro para personas que creen que tienen obras, méritos, que tienen logros. Déjame preguntarte, hermano, ¿es duro para ti este mensaje? ¿O estás dispuesto a ir y comer la carne de Cristo, beber su sangre, poner tu fe completamente en Él, hacer de su muerte, de su resurrección, de su mensaje, de quién es Él, apropiarte de eso como tuyo, como tu única opción, como tu mayor necesidad? Vamos a orar, ¿sí? Señor, te agradezco esta mañana, Señor, por tu misericordia y el tiempo que tú nos das de predicación. Señor, yo sé que no puedo hacer justicia a toda la verdad que podemos encontrar en tu palabra, pero te pido, Señor, que a pesar de las deficiencias, Señor, tú obres en esta congregación, Señor, y nos guíes a entender quién es Cristo y cuán grande, Señor, es el ofrecimiento, cuán grande es la provisión que tú nos has dado en Él. En un mundo, Señor, que intenta presentarnos y ofrecernos, Señor, diferentes tipos de placeres, diferentes tipos de cosas que supuestamente van a satisfacer nuestro corazón. Dios mío, te ruego que tú nos ayudes a entender que esta vida, Señor, es más que la bebida, es más que la comida, que esta vida, Señor, no termina en la tumba, sino, Señor, que a través de tu Hijo Jesucristo, Él nos ha venido a ofrecer la vida eterna. Y para ofrecernos eso, Él tuvo que dar primero su vida por nosotros. Te pido, Dios, que nos abra los ojos, Señor, a la realidad de esto. Ábrenos, Señor, los ojos a lo precioso y lo valioso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho para salvarnos. Líbranos, Dios, de la ceguera y de la incredulidad que nos hemos encontrado en este capítulo 6, de un montón de personas que aunque hayan visto milagros, aunque hayan visto cosas sobrenaturales, están ciegas a su propia necesidad y a quién está enfrente de ellos. Te ruego, Dios, que nos libres de eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.